¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ok, creo que ya empecé la grabación también. Sí, ya empezó. Ok. Ok. Dame un segundo nada más y ya. Ok. Y ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Somos el equipo número 1. Nuestro tema es evaluación de expresiones y tipos de datos. El equipo está conformado por Daniela Castro, Daniela Méndez, Luis Daniel González y un servidor, Gabriel Escobar. Siguiente, por favor. Ok. El primer tema es evaluación de expresiones y vamos a empezar por describir qué es una expresión. Ok, una expresión, pues bueno, creo que lo conocemos todos y principalmente siempre hacemos como que, ok, eso es una expresión, pero no tenemos como un término que sea como que técnico, ¿no? Entonces, bueno, una expresión es una combinación de constantes, variables o funciones que normalmente es interpretada de acuerdo a las normas particulares de presencia de cada lenguaje de programación. Es decir, las expresiones tienen una idea general, pero no, vaya, es la idea general, pero en cada lenguaje tiene sus variaciones. Estas son el método fundamental que tiene cada programador de expresar sus ideas ¿cómo se llama? De expresar ideas computacionales, todo lo que quiera hacer. Estas expresiones están compuestas de operadores, operandos, paréntesis, llamadas a funciones, etc. Puede ser más amplio o un poquito menos amplio dependiendo de cada lenguaje. Ok. Hay tres tipos de operadores. Los unarios, que estos son cuando tan solo tienen un operando, son operadores prefijos. Los de dos operandos, que son operadores infijos. Y los ternarios, que son de tres operandos. Normalmente para evaluar una expresión es necesario conocer la prioridad de esos operadores, ya que pues dependiendo se puede determinar qué operación se va a realizar antes o después. Algunos elementos que forman parte de una expresión pueden ser valores literales, como puede ser un 2, una palabra o un número con, ¿cómo se llama? Con decimales. También puede haber variables, operadores, que se llaman funciones. Por ejemplo, la expresión puede ser 4 por 3 menos 2. Se va a entregar el valor 10 al ser evaluado por un intérprete. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, hay tipos de expresiones. Dependiendo de los tipos de operadores que se incluyen, las expresiones pueden ser de 5 tipos: aritméticas, lógicas, relacionales, alfanuméricas y de asignación. Aquí, bueno, hay algunos ejemplos. Estas son las expresiones aritméticas, que, como les decía, son aquellas que utilizan operadores aritméticos, como su propio nombre les dice, y pues los operandos tienen datos numéricos. Puede ser, un ejemplo, aquí una suma, una expresión, pues vaya, aritmética. El mismo nombre es muy explícito en qué es lo que te está ofreciendo, ¿no? Aquí es 20 más 30, un resultado 50, 4 por 5, 20, 10 por 10, 100. Okay. Es una expresión aritmética. Siguiente, por favor. Están las relacionales, que igual los nombres son, vaya, te dicen lo que son. Son expresiones en las que van a aparecer operadores relacionales. Estos son resultados de expresiones, siempre será uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Estos son como los principales, son como, digamos, te devuelven, un valor booleano, ¿no? El verdadero 3 es mayor que 6, perdón, 6 es mayor que 3, eso es verdadero. Y 2 no es igual o mayor que 3, eso es falso. Y así puede ser en cualquier otro, con esos son ejemplos numéricos. Siguiente, por favor. Ok, aquí ya vamos a hablar un poquito sobre las expresiones lógicas, que si bien tienen cierto parecido con las anteriores que mencionábamos, en estas pues exclusivamente se van a utilizar lo que son los operadores lógicos que ya veníamos viendo pues anteriormente en los repasos, que vienen siendo and, or, no. El resultado de la expresión lógica pues siempre va a ser verdadero o falso, al igual que en las anteriores. Y como ya lo decía, pues se van a utilizar los operadores lógicos y, o no, ¿no? En el caso de la tabla, como podemos ver, pues ahí tenemos que 10 menor que 20 y 40 es mayor que 25. En este caso es verdadero, ¿por qué? Porque se cumple la condición que arriba se menciona de que cuando ambas partes de la expresión sean verdaderas, entonces el resultado va a ser verdadero. Y en el caso de abajo, también es verdadero porque pues, es básicamente que se cumple la primera parte, que es 10 es menor que 20, eso es verdadero, o 40 es menor que 25, lo cual es falso, pero como una de las dos entradas es verdadera, entonces el resultado también va a ser verdadero. Y en el caso de abajo, lo único que hace es, por así decirlo, cambiar el resultado. Por ejemplo, en el caso de la operación es 40
es mayor que 25, lo cual es verdadero, pero al aplicarle pues la expresión, la operación lógica no, pues va a dar como resultado falso. Luego tenemos las expresiones alfanuméricas, que básicamente en estas expresiones de carácter no existen operadores, y en las expresiones de cadena solo existe uno, o sea, el de concatenación que todos conocemos, que es el más, que lo que hace es unir las cadenas, ¿no? Entonces, tenemos ahí los ejemplos que son la cadena L más la cadena A, el resultado va a ser la cadena L más programador, el resultado va a ser el programador. Ya luego agregamos otros caracteres como son el espacio, que por alguna razón no lo coloqué, pero bueno, el buen programador ahí debería de tener un espacio, más el buen más programador, un espacio, entonces la cadena nos mostraría el buen programador todo con espacios, ¿no? Las expresiones de asignación, estas se utilizan para asignarle valores a las variables o constantes. Esto es básicamente lo que nosotros ya conocemos, que viene siendo cuando tenemos pues una variable o un identificador de cierto tipo de dato, que es algo que todavía no hemos visto, en el cual nosotros queremos asignarle cierto valor. El valor pues puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser un nombre, como podemos ver aquí, puede ser un número, o puede ser otra expresión, pueden ser también constantes o variables, y estas se asignan con pues el signo de igual. Y continuando con los tipos de expresiones, también tenemos dos tipos, dependiendo de cómo se almacena la información o cómo se muestra. En este caso tenemos las simples y las compuestas. En las simples, pues viene siendo básicamente almacenar de manera directa o asignar de manera directa un valor en una variable o constante, un valor numérico, un carácter, etcétera, ¿no? Y las compuestas, en estas ya pues tenemos que podemos almacenar variables, constantes, la unión de ciertos valores, sumas, restas, multiplicaciones y operaciones lógicas y demás, ¿no? Pasando ya a la parte de la jerarquía de operaciones, se puede mencionar pues que tenemos nosotros una manera de poder saber cuál va a ser el resultado dependiendo de cómo nosotros tengamos ordenadas nuestras expresiones, ¿no? Para evaluar una expresión, pues no hay que hacer nada del otro mundo. Hay tres reglas de prioridad a seguir para evaluar una expresión. La primera son si tiene paréntesis. La segunda, después, seguir el orden de prioridad de operadores. Por último, si aparecen dos o más operadores iguales, se evalúan de izquierda a derecha. Y bueno, aquí ya tenemos un poquito más detallado lo que es esto. El orden general de evaluación de los operadores de una expresión va de izquierda a derecha, con la excepción de las asignaciones que lo hacen de derecha a izquierda. Podemos seguir las siguientes tres reglas. En todas las expresiones se evalúan primero las expresiones de los paréntesis más anidados, o sea, interiores unos a otros. En el caso de que tengamos paréntesis dentro de paréntesis, pues vamos a tener que tomar los que se encuentran más interior en nuestra expresión. Y estos modifican la prioridad según la cantidad de estos, los cuales tienen que estar balanceados, o sea, el mismo número de paréntesis que abren y el mismo número de paréntesis que cierran. Todas las expresiones se evalúan tomando en cuenta la jerarquía de los operadores que a continuación voy a mostrar, y todas las expresiones se evalúan de izquierda a derecha. Y aquí tenemos pues la tabla de la jerarquía de operaciones. Como pueden ver, pues paréntesis son primero, y ahí lo tenemos marcado. Primero paréntesis es la operación que vamos a hacer antes que todo. Le siguen los exponentes, que como podemos ver ahí, tenemos 2 a la 2, 4 más 5 igual a 9, ¿no? Multiplicar o dividir, que se encuentran básicamente empatados, ¿no? Por así decirlo, en la jerarquía. Y tenemos aquí que tenemos una resta antes de una multiplicación, pero como en la jerarquía de operaciones la multiplicación se encuentra por encima y con mayor prioridad que la resta, hacemos primero la multiplicación, y es por ello que al multiplicar 4 por 2 nos da 8, le restamos 10, ¿no? Eso es algo muy básico, yo creo que todos lo sabemos, al igual que en la división, como podemos ver, 6 entre 2, 3 más 10 ya.
seguido de eso. Y posteriormente tenemos la suma o la resta, que ya sería básicamente la última, por así, las últimas operaciones en la prioridad, en la jerarquía, ¿no? Bien, yo les voy a hablar sobre los tipos de datos. Siguiente, por favor. Un tipo de datos es una parte de los datos que indica la computadora y el programador sobre la clase de datos que serán procesados. En un sentido amplio, un tipo de datos se define un conjunto de valores y las operaciones sobre esos valores. Todos los valores que aparecen en un programa tienen un tipo. Casi todos los lenguajes de programación incluyen la anotación del tipo de dato. Aunque algunos lenguajes... Oye, Daniela, como que se escucha un poco mal tu micro o... Te escuchas como un poco distorsionada. Probablemente sea el internet, no sé. Ok. Disculpas por eso, está fuera de mis manos. Bueno, la asignación de tipos de datos tienen dos objetivos principales, que es detectar errores en las operaciones, determinar cómo ejecutar estas operaciones. Y siguiente, por favor. Bien, dentro de los tipos que existen están los enteros, el char, el booleano, el double y el float, que esos vienen en un mismo, el string. Siguiente, por favor. Un tipo de dato entero en computación es un tipo de dato que puede representar un subconjunto finito de los números enteros. Es decir, los valores que puede tomar son todos los números enteros. Es una cantidad entera, ya sea negativa o positiva. Se le puede conocer como int o integer en diferentes lenguajes de programación. Los números suelen ser representados en un lenguaje de programación, ya sea de diferentes maneras, y importa decidir una serie de cuestiones que son cuál va a ser el tamaño que vamos a usar, si va a tener números decimales o no, y si va a ser negativo. El número mayor que puede representar depende del tamaño del espacio usado por el dato y la posibilidad de representar números negativos. Los tipos de dato entero disponibles y su tamaño dependen del lenguaje de programación. Siguiente, por favor. En este caso, el float y el double, los tipos de datos en coma flotante se usan para representar números con partes fraccionarias. Hay dos tipos, que es el float y el double. En el caso del float, reserva almacenamiento para un número de precisión simple, que son 4 bytes, o sea, 32 bits, y double, que lo hace para un número de precisión de doble, que es 8 bytes, 64 bits. El tipo float permite representar números reales. En el caso del nombre float, viene del término punto flotante, que es la manera en que el computador representa internamente los números reales. Hay que tener mucho cuidado porque los números reales no se pueden representar de manera exacta en un computador. Todas las operaciones entre los valores float son aproximaciones. Esto puede conducir a resultados algo sorpresivos. O sea que los números reales literales se escriben separando la parte entera de la decimal con un punto. Las partes entera y decimal pueden ser omitidas si alguna de ellas es 0. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el tipo de dato carácter o char. Un char es un carácter Unicode y solemos escribirlo entre comillas simples. Este carácter puede ser una letra, un número, un signo de puntuación o un espacio. El rango de valores de un dato carácter va de menos 128 a más 127. Estos 128 caracteres, los cuales están relacionados a la tabla de caracteres ACE. Y bueno, el tipo char permite manejar caracteres de letras, aunque se trate también de tipos numéricos, también lo puede manejar. Ahí tenemos dos ejemplos de char. Cuando se declara la variable char var con el número 65, lo maneja como la tabla de caracteres ASCII, por lo que var vale A mayúscula.
Y también abajo, si lo declaramos como tal, con las comillas simples, se ve con la letra A mayúscula. Siguiente. Luego está el tipo de dato string. A los valores que representan texto se le llama strings. Cuando hablamos de una cadena de caracteres o de un string, estos son caracteres seguidos unos tras de otros. Y estos valores de un string representan texto. Estos son representados entre comillas simples o comillas dobles. Los strings literales pueden ser representados así, o también es importante entender que los strings no son lo mismo que los valores en él. Por ejemplo, no es lo mismo un dato numérico entero, que es de tipo de dato entero, que un string que sea una cadena de números. Ahí está un ejemplo en el que vemos que al comparar si mesa en minúsculas o mesa con la M en mayúscula, esto no es lo mismo. También 123, como les dije, que es un dato entero, 123, que al compararlo con una cadena que dice 123, es falso, no es lo mismo. Puede diferir entre mayúsculas y minúsculas o en espacios también que sean distintos. Luego está el tipo de dato lógico o booleano. El tipo de dato lógico booleano es aquel que puede representar valores de lógica binaria. Esto es valores que representen verdadero o falso. Por ejemplo, 0 que equivale a falso y 1 que equivale a verdadero o true. Estos serían nuestros valores lógicos o de tipo booleano. Para generar un dato o valor lógico a partir de estos datos, típicamente se emplean los operadores relacionales, o como por ejemplo 0 es igual a falso o 1 que es igual a verdadero. Aquí tenemos dos ejemplos en el que comparamos si 3 es mayor a 2, que sería verdadero, o 1, que es igual a verdadero. Y, por ejemplo, 7, que es mayor a 9, esto es falso, o también puede representarse con 0. Esto sería todo. Ok, a ver si ya no sé. Sí, sigue habiendo mucho sol acá atrás. Sí, así como en la programación estructurada se tiene que definir el tipo de dato, tanto para la cuestión de reservar memoria, pues también aquí, además de eso, hay por ahí una pequeña validación para poder, pues, en el momento de que no concuerden los tipos de datos, pues también que va a detectar un error por ahí, ¿ok? ¿Hay alguna duda por ahí, algo que no haya quedado claro de los demás?